Dice así, apologista Víctor Manuel Banda, en el video del debate cómo bautizan los apóstoles, no recuerdo que diga usted que el bautismo sea para perdonar pecados. Lo que perdona pecados es la sangre. ¿El agua te limpia del pecado? ¿O cómo funciona el bautismo en agua? No entender bien este procedimiento y los conceptos, principalmente los conceptos, es lo que ha llevado a exagerar en algunos casos la cuestión del método, o en casos contrarios a descalificar ciertos bautismos. Cuando nosotros hablamos del bautismo a fondo, cuando queremos estar ciertos, ¿cuál es la manera más bíblica y siendo fundamentalistas? ¿Cuál sería la adecuada de bautizarte y entender con qué propósito y de qué forma y demás? Tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Una sería el mandamiento, otra sería el medio y otra sería el efecto. Si tienes presente estas cosas, puedes comprender las diferentes escrituras que te hablan del bautismo, porque es a saber que no vas a encontrar una sola escritura en la Biblia que hable del bautismo y contenga todo lo que implica el bautismo, que sería la fórmula, el agua, el objetivo, el medio, y en este caso, pues todo lo que pudiera discutir la persona sobre te sumergieron mal, no se dijo el nombre, etcétera. Todos esos conflictos que se causan en las diferencias doctrinales sobre cómo bautizar. Cuando hablamos nosotros de el mandamiento es diferente al medio. O sea, Dios nos mandó bautizarnos y en unas escrituras nos manda bautizarnos para perdón de los pecados. En otras escrituras se menciona, como es el caso del apóstol Pedro, que en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21, él menciona que el propósito el mandamiento es como una aspiración hacia una buena conciencia. En otra escritura, el objetivo es ser salvo, San Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, ahí están los mandamientos. Ahora hay que ver el medio por el cual uno va a usar el bautismo. Y después de analizar el medio, entonces, ¿cuál es el efecto del bautismo? ¿Qué es lo que produce el bautismo? Si no delineas bien estas tres cosas, entonces allí comienza la discusión, ahí comienza la guerra de versículos, versículo contra versículo. Cuando nosotros hablamos de bautizar, ok, el bautismo, la primera pregunta que genera conflictos es, ¿salva a las personas o no salva a las personas? Pues claro que no salva a las personas. Aunque diga la Biblia, el que cree y sea bautizado será salvo. Pero no salva a las personas, sin embargo sí salva a las personas. ¿Qué es lo que hace la diferencia de decir si salva o no salva? Pues si estamos hablando del mandamiento, estamos hablando del medio o estamos hablando del efecto. Uh-huh. Si hablamos del efecto, definitivamente un bautismo no puede salvar a nadie, porque si no, todas las personas en el cristianismo que alguna vez se bautizaron, pues se salvaron. Exacto. Pero no puede salvar el bautismo. El bautismo te quita el pecado, no y sí. Vamos a ver si estamos hablando del mandamiento, estamos hablando del medio o estamos hablando del efecto. Según Hechos 2:38, dice ahí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. Entonces la escritura aislada te dice que a través del bautismo tus pecados te son perdonados. Pero nosotros sabemos que ese es el mandamiento. Pero nos está hablando en la escritura del medio. El medio para que los pecados sean perdonados es el arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento es como Dios perdona tus pecados. Entonces, ir tomando en cuenta estos elementos y analizar cada escritura en consideración de estas tres cosas que involucran no solo la cuestión del bautismo, sino otras cosas, la santidad, por ejemplo.
La santidad también se tiene que analizar como un mandamiento, como un medio, como un efecto. Y al no tomar en cuenta estos 3 puntos es cuando se vuelve este enredo. Por eso algunas escrituras dan a entender que sí y simultáneamente dan a entender que no, y cuando de ambos lados que están chocando no están tomando en cuenta que la escritura es tan válida para un sí como para un no, es porque no ponen cuidado en estos 3 puntos que estoy mencionando. Muy bien.